CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días para José Bustos, para Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 18 años y ya superamos los 5.200 entrevistas realizadas a la fecha. Gracias al apoyo de ustedes, gracias desde luego a Diosito que nos ha permitido estar por acá. Hoy tenemos un tema muy interesante, es que quiero economizar tiempo en la mayor parte de la presentación. Solamente quiero recordarles que ustedes pueden participar como lo hacen siempre a través de la línea de WhatsApp. La línea de WhatsApp nuestra es 83414142. Repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp que ustedes tienen a disposición para que conforme avance el tema puedan ustedes ir opinando libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen. De igual forma, les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3, Radio Centro, la radio completa de costa a costa y de frontera a frontera. Y también puede escucharnos por medio de nuestra página. La página nuestra es muy sencilla. Solamente tiene que ingresar a Facebook, la dirección nuestra, facebook.com/inclinada, Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada, Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Vamos a conversar hoy un programa realmente que los invito y las invito para que se tomen el tiempito de escucharnos, se acompañen con una tacita de café. Si va en su vehículo, abróchese a la vida, use el cinturón de seguridad, respeto y tolerancia para todas las personas. Si está en la oficina, en el campo, en cualquier lugar donde esté, le invitamos a que escuche esta joya de programa que vamos a tener hoy. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Vargas González,
docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Recientemente ellos elaboraron un trabajo de mucho tiempo realmente, que es el que vamos a compartir hoy acá en Horizontes. Así es que esa es la razón por la cual les decía a ustedes que tendremos realmente una joya de programa, un programa que realmente nos encanta poderlo compartir, que va de la mano con lo que hemos dicho siempre del concepto de cultura ciudadana. Es importante que tengamos siempre presentes los hechos que se han presentado a lo largo de la historia de nuestros países. Hay que compartirla, hay que analizar la historia para que no vuelvan a suceder hechos similares a los que ya se dieron en el pasado. Muchas veces algunos pueblos, naciones y sociedades tienden a ignorar la historia, y realmente un error tremendo, diríamos nosotros. Un error tremendo pretender olvidar la historia, porque se vuelven a cometer los mismos errores. Además de cometer los mismos errores, lamentablemente y desafortunadamente no estamos atentos, y es así como vemos que vamos por el mismo camino de lo que sucedió en el pasado y no hacemos absolutamente nada nosotros. Así es que tengamos muchísimo cuidado, estemos atentos. El doctor Hugo Vargas González es costarricense, doctor en Historia, graduado en la Universidad de Toulouse en Francia, licenciado en Historia de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, de la unidad académica en la unidad académica donde coordina la Comisión de Docencia y la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica. A nivel institucional, coordina la Cátedra Seguridad y Convivencia Democrática y la Comisión Instructora Institucional. Ese es nuestro invitado de hoy, el doctor Hugo Vargas González, a quien le damos la bienvenida. Don Hugo, bienvenido a Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Para nosotros es un gusto y un privilegio contar con la participación suya, que nos va a presentar este documento tan valioso que contiene lo que hemos llamado nosotros la seguridad nacional en Costa Rica, un enfoque histórico. ¿De dónde nace la intención de realizar este trabajo, don Hugo? Y coméntenos al respecto. Los micrófonos de Horizonte son suyos. Don Hugo, bienvenido. Don Edgar, buenos días. Como siempre, pues un gusto poder compartir con usted en este programa y con su audiencia. Muy honrado de poder estar hoy con ustedes. Bueno, en torno ya echando materia al tema que usted menciona, en Costa Rica el tema de la seguridad en general ha estado relegado históricamente debido a las condiciones del país, que en buena medida se ha visto alejado de la violencia política que ha estado muy presente en América Latina durante el siglo XX. Es más, desde el siglo XIX, Costa Rica ya había desarrollado instituciones y una cultura política vinculada al sufragio, a la democracia, que con todos sus problemas y sus avatares manifestaba diferencias importantes con respecto a muchos otros países. El sufragio, el recurso a la ley, eran vías muy presentes que solo requerían modernizarse y perfeccionarse, pero que por diversas situaciones, que no viene el caso analizar ahora, factores sociales, culturales, políticos, económicos, esto lo señalo para entender que es una explicación que requiere su tiempo, pero lo cierto es que en Costa Rica estas condiciones predominaron desde muy temprano y favorecieron que se estableciera un sistema político orientado a las vías consensuales. Por eso el sufragio estuvo presente y con mucho éxito. Esto genera que entonces, cuando comparamos nuestro país con otros en América Latina, encontremos que los problemas de seguridad o que los problemas de violencia o que la represión militar no están presentes en la cotidianidad o en el debate, siquiera en el debate académico,
Nos interesaban muchos otros temas, la situación económica, el empleo, la vivienda, más recientemente y con mucha justicia los problemas de la mujer, los problemas ambientales. En términos políticos había una preocupación importante por los problemas de la democracia, que las personas sienten que se ha debilitado por una clase política que no atiende las demandas, porque los mecanismos de elección no son suficientes. Podemos entender muchos aspectos. Pero el asunto de la seguridad queda relegada, no obstante, como consecuencia de lo que estamos viviendo hoy en día, ya entre las personas, entre la ciudadanía, se torna un tema en la agenda cotidiana. Tan es así que cuando se analizan estudios de opinión, pensemos los estudios del CIEP, para señalar pues uno y que es muy cercano por la institución a la que pertenezco, la gente manifiesta que el principal problema actualmente es el problema de seguridad. En diversos estudios, recientemente ya el problema de seguridad se visibiliza, y sobre todo por las formas de violencia que se están expresando a través del sicariato, en la lucha de las mafias criminales. Cuando hablamos de un problema de seguridad es importante hacer una diferencia entre lo que es seguridad ciudadana y seguridad nacional. La seguridad ciudadana está vinculada a esa cotidianidad de las personas, en buena medida, por ejemplo, las contravenciones, los escándalos, situaciones que son relevantes para las personas en su vida constante, pero que no está vinculado a una afectación al sistema de convivencia democrática o a la institucionalidad. Cuando ya esos problemas de seguridad se manifiestan con mayor fuerza, al punto que es la democracia, la convivencia, la existencia del Estado o de sus instituciones, la que se ve afectada, como lo encontramos hoy en día en buena parte de México, como se encontraron en los 80s en Colombia, como es evidente que pasa en Honduras o que pasa en Haití, para señalar solo algunos casos, o vean lo que recientemente sucedió en Ecuador. Ahí estamos señalando que adquiere una dimensión tal que lo podemos denominar como un problema de seguridad nacional. Hay gente que hace diferencias entre seguridad nacional y seguridad del Estado. Ya eso, para nuestros efectos, es entrar en un análisis muy puntual, y creo que no entra al caso porque entendemos muy bien a lo que nos referimos. Esa afectación a la institucionalidad es un problema de seguridad nacional, seguridad del Estado, como lo queramos ver, no vamos a diferenciarlo. Y eso nos obliga entonces a analizar cuál es el estado de la seguridad nacional en nuestro país. Como historiador, me interesa analizar ese recorrido tratando de identificar las bases sobre las cuales se han sentado las instituciones vinculadas a la seguridad nacional, y más allá de eso, incluso como en otros países se trabajan estos temas. Normalmente trascienden, lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en la televisión, en la prensa, temas como los de la CIA, como el Mossad, ahora que ha tenido un desempeño muy exitoso en Medio Oriente, ha trascendido por ciertos eventos concretos. Bueno, son temas que interesan normalmente, pero también hay que hablar de la inteligencia como cultura y como doctrina. Y eso tiene que ver también en considerar que Costa Rica tiene problemas de seguridad nacional porque hay amenazas. No se entiende muy bien a qué corresponde esto. Cuando nosotros, y lo hablo como un historiador, pensamos en el tiempo, no solamente nos vamos al pasado, trabajamos muy bien con el tiempo, es nuestra materia prima, trabajamos con fuentes, pero también a la hora de trabajar en el tiempo vemos hacia el futuro. Al menos los historiadores tenemos esa herramienta. Y al ver hacia el futuro, nos interesa desde un enfoque de seguridad nacional identificar amenazas. ¿Cuáles son los escenarios posibles que se puedan dar sobre la información dura que se tenga, y tratar de adelantarse a esas amenazas que son diversas? Hemos hablado en este corto rato sobre crimen organizado. También hay amenazas muy contemporáneas
y que todavía hay sectores que no las aceptan, pero son una realidad en materia de cambio climático, por ejemplo, los problemas de migraciones, los problemas vinculados con la estabilidad política en Centroamérica. Este último aspecto, para puntualizarles sobre ese recorrido histórico que he hecho, esa investigación concreta que usted y yo comentamos recientemente, tiene que ver con un estudio que hice sobre cómo en Costa Rica, en un contexto muy difícil, que fue el de la década de 1980, en el marco de la caída de Somoza, que cae en 1979, pero todo el proceso inmediatamente anterior, y toda la dinámica de la presencia de grupos subversivos en el norte del país, y que tenía también sus ramificaciones en el centro, generó una problemática que la defino como un problema de seguridad nacional. El conjunto de situaciones a las cuales Costa Rica tuvo que hacer frente en ese momento, que podemos hablar al respecto con más detalle en el transcurso del programa, pero lo que quiero señalar es que en el conjunto de situaciones que se dieron, generaron una problemática que obligó a tomar decisiones. En el contexto actual, que tenemos una dictadura en el norte del país, en Nicaragua, tenemos que volver a esta reflexión y recordar lo que se vivió en ese momento para entender las eventuales amenazas que el país puede tener ante la presencia de un régimen que es pues muy extremo en sus posiciones, en el hecho de considerar que no van a entregar el poder, que no van a acudir a las vías democráticas y que mediante la represión, mediante los secuestros y los exilios, pueden sostenerse ahí. Es en la misma línea de la dinastía de los Somoza. Y encontramos algunos paralelismos. La historia no se repite, don Edgar, no se repite porque siempre cambian muchas situaciones. La historia es dinámica. La constante en la historia es el cambio. Podemos tratar de volver a lo que antes se vivió, pero muchas otras cosas cambian, entonces no va a ser lo mismo. Sí, el contexto internacional y el ajedrez internacional en temas de política es diferente. Los intereses siguen siendo prácticamente los mismos. Sí. Los intereses ideológicos y el tema del petróleo, etcétera, pero sí, efectivamente no va a ser idéntico. Continúe porque ya vamos llegando a la parte de cómo afectó la crisis de la seguridad nacional de Costa Rica durante la década de los 80, que ya aquí algunas personas están frotándose las manos. Continúe, don Hugo, que estamos aprendiendo y estamos deseosos de seguirle escuchando. Continúe. Claro, muchas gracias. Usted ve que en el contexto de la Guerra Fría, eso era lo que se vivía en el 80, dos superpotencias militares enfrentándose, una que no tenía el mismo poder económico que la otra, pero se enfrentaban en la vía militar a través de terceros, eso era la Guerra Fría. Hoy en día no estamos en esa Guerra Fría, tenemos otros actores en otros contextos, la misma realidad en América Latina manifiesta diferencias, pero lo que nos interesa es ver ese conflicto concreto que se vivió un momento y de ahí extraer algunas enseñanzas que nos permitan, con la salvedad del caso, entendiendo que son contextos diferentes, poder encontrar algunas similitudes que nos permitan entonces enfrentar esas amenazas. Inicio con esto solamente recuperando un evento reciente. Joao Maldonado, un opositor político en Nicaragua, se refugió en Costa Rica y ya ha sufrido 2 atentados contra su vida. La semana pasada, a fines de la semana pasada, si no me equivoco, el viernes, trascendió que una investigación del OIJ encontró una red, al menos mencionan 6 individuos que estuvieron involucrados, al menos el OIJ los involucra, en este atentado. No es un secreto que hay redes orteguistas en el país, como tampoco podemos obviar que en este periodo de estudio y en previo, porque también hay una publicación, como le decía en un momento, que esta publicación es de la revista Anuario de Estudios Centroamericanos, el contexto de los 80. Tengo otro trabajo en el periodo anterior, donde recupero la presencia de las redes homocistas en Costa Rica. Y es una constante, ahí sí encontramos una constante. Cada vez que hay un conflicto en Nicaragua, en Costa Rica hay consecuencias, desde el siglo XIX hasta el presente. Porque somos países vecinos,
porque tenemos lazos muy estrechos, porque no se puede obviar entonces que los opositores nicaragüenses se refugien en Costa Rica para hacer su vida familiar, para obtener bases de apoyo e incluso para iniciar movimientos subversivos. Así ha sido siempre y muy posiblemente así vaya a ser, lamentablemente, máxime cuando hay contextos como el actual. Y la dictadura orteguista tiene que estar vigilante de que estas redes de oposición no se consoliden en Costa Rica y puedan tener una base de apoyo eficiente, tan sencillo como eso. En la década de los 80 nos encontramos con que en Nicaragua se establece un gobierno que es consecuencia de la caída de la larga dictadura de los Somoza, una dictadura de prácticamente 40 años. Hubo una serie de manifestaciones armadas contra esa larga dictadura que fracasaron. Los conservadores fueron quienes se opusieron inicialmente, incluso un personaje muy en Costa Rica, Pedro Joaquín Chamorro, fue periodista muy destacado, director del diario La Prensa. Él vivió exiliado en Costa Rica y desde nuestro país organizó algunas invasiones a Nicaragua para tratar de que la dictadura de los Somoza terminara. Después, estas luchas fueron continuadas por la vía armada, por grupos con una orientación de izquierda, 3 corrientes principalmente, que luego van a unirse bajo la figura del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde los 60 comenzaron su activismo y también muy presentes en nuestro país. Aquí conseguían armas, muchas veces se refugiaban. Humberto Ortega, que ha trascendido en las últimas horas su nombre, está muy grave porque está en el hospital militar ahí en Managua y posiblemente fallezca según la gravedad que se ha reportado. Tuvo, por cierto, Humberto un conflicto con su hermano, y más que con su hermano, con su cuñada, por manifestaciones que dio en torno a la sucesión de la actual dinastía. Humberto Ortega estuvo a finales de los 60 y hubo un operativo para liberarlo en la cárcel de Alajuela, operativo que fracasó. Algo se ha escrito sobre esto, pero que revela bien quiénes estaban presentes. Carlos José Camador, que estuvo en la cárcel de Alajuela. Los grandes líderes sandinistas estuvieron por acá, actuando desde San José, en Escazú, en Cartago, en otros lugares. Bueno, el Pastora Gómez tuvo vínculos muy directos con Costa Rica. Una vez que triunfa lo que se conoce como la revolución, efectivamente fue una insurrección popular apoyada, eso quiere decir, por diversos sectores nicaragüenses. No fue solamente el Frente Sandinista el que actuó, fue la vanguardia militar, pero tuvo el apoyo de una diversidad de sectores. Se forma un gobierno que es una Junta de Reconstrucción Nacional, donde hay una representación diversa, y era presidido por la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro. En 1978, de enero, asesinan a Pedro Joaquín Chamorro, lo cual intensifica la resistencia del pueblo nicaragüense contra la dictadura de Somoza, y esto también genera una fuerte, una fuerte inconformidad en nuestro país por lo querido y por lo respetado que era Pedro Joaquín Chamorro. De ahí que nuestro país se involucre en apoyar esa insurrección que lleva al triunfo sandinista. El gobierno de Rodrigo Carazo se terminó involucrando a partir de mayo de 1978, y tanto el dictador Anastasio Somoza como algunos altos personeros de los gobiernos somocistas ya caídos reconocieron que la presencia de Costa Rica en ese sentido fue determinante para la caída de la dictadura. Ahí hay un primer aspecto que evidencia esta comunicación, este contacto que tiene Costa Rica con Nicaragua. No sobra decir, y las personas que están escuchando, que tengan ya una edad de 60 años o más, recordarán bien que hubo denuncias sobre un trasiego de armas, que generó también mucha inconformidad, y sobre todo en los años posteriores, ya cuando el gobierno sandinista perdió popularidad en nuestro país. Estos fueron eventos reales que pasan siempre que hay una guerra, hay circulación de armas y muchas veces algunas toman un rumbo que no era el originalmente previsto. Un tema importante que hay que analizar en Costa Rica es el del trasiego de armas, que es también un tema históricamente relevante, porque es parte de los antecedentes para entender
no solamente la violencia política, sino también la criminalidad organizada en el país. O sea, el crimen organizado se asienta en diversas actividades de crimen organizado, que es, por ejemplo, el tráfico de armas, el tráfico de marihuana, incluso de contrabando normal. Hay rutas que después van a ser aprovechadas ya por la criminalidad más organizada a partir de los 80. Siguiendo con esta violencia que se da entonces en Nicaragua, el gobierno de la Junta de Reconstrucción Nacional inicia un proceso de reorganización. No obstante, el Frente Sandinista finalmente se impone, y se impone obligando a que quienes no eran miembros del Frente Sandinista renunciaran y pasaran a la oposición. No hay una respuesta inmediata de carácter violento de los opositores. Pensemos que lo que queda en el 79 y en el 80 se da un acomodo que conduce finalmente a que ya la experiencia del gobierno sandinista se radicaliza, y entonces en este contexto que mencionábamos de la Guerra Fría, los sandinistas terminan identificándose con el bloque socialista, con el bloque liderado por la Unión Soviética. Es aquí donde, además, junto con otro factor que es muy relevante, que es la llegada al poder del presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos. Anteriormente era el presidente Jimmy Carter, que está, pues siguiendo una línea más cercana a los derechos humanos, le había reprochado con fuerza, y no sin razón, a la dictadura de Somoza toda la serie de atrocidades cometidas contra la población civil, e incluso lo que sirvió detonante para que el gobierno norteamericano aislara por completo el régimen de Somoza fue la muerte de un periodista norteamericano, cuya muerte fue filmada y que trascendió en las televisoras de los hogares norteamericanos. Eso generó un fuerte impacto. Pero llega Ronald Reagan, y con una visión más militante contra el comunismo. Bueno, era una lucha muy ideologizada, él era un hombre de la Guerra Fría, considera que debe realizar una serie de actividades más intensas contra la Unión Soviética para que finalmente, erosionando su base económica, la Unión Soviética caiga. En esa época también había otros conflictos muy cruentos a nivel internacional. Bueno, la Unión Soviética había invadido Afganistán, eso le generó un desgaste muy fuerte. En 1980 se inició una guerra muy intensa entre Irak e Irán, lo que tuvo consecuencias en los precios del petróleo y generó una crisis económica también muy, muy fuerte. En América Latina se dio la crisis de la deuda externa con fuertes consecuencias sociales, con lo cual también se intensificaron otros movimientos guerrilleros en Guatemala, en Colombia, en Perú. Ya habían caído las guerrillas de Uruguay y Argentina, que fueron sobre todo guerrillas urbanas que tuvieron fuerte presencia a mediados de la década de los 70. Y en ese contexto, entonces, comienza la guerra en Nicaragua, que es lo que se conoce como la Guerra de la Contra, tomando la denominación de que dijo el presidente Reagan de que había que formar una contrarrevolución, y a partir de ahí la guerrilla contra los sandinistas toma la denominación de la Contra. Sí, eso era una forma de reducir su denominación porque abarcaba diversas corrientes. De hecho, hubo un proceso de formación de esos movimientos guerrilleros. Había diversas corrientes. Uno de ellos, hay que considerarlo con claridad, eran antiguos guardias nacionales, un movimiento 15 de septiembre que después se unifica con otras corrientes en lo que se va a denominar el Frente Democrático Nicaragüense. Eso con actividad principalmente en el norte. Para los efectos de Costa Rica nos interesa destacar que se organiza un grupo que se denominó ARDE, Alianza Revolucionaria Democrática, cuyo líder militar era Eden Pastora, él, que es muy reconocido en Costa Rica. Recuerden que Pastora lideró la toma del Palacio Nacional en 1978, lo cual también visibilizó notablemente la lucha guerrillera que se estaba desarrollando en Nicaragua. En Costa Rica él tenía muchos contactos, muchas amistades. De hecho, su esposa es costarricense, él ya falleció, su viuda
que era su esposa en ese momento es costarricense, con hijos costarricenses, vivió en Costa Rica mucho tiempo, mientras él peleaba, su familia vivía en Costa Rica, y es un personaje muy reconocido en el país. Él entra en conflicto con los sandinistas, habiendo ocupado el cargo de subsecretario del Interior. Posiblemente era una lucha de egos. Él atribuye asuntos ideológicos, indicando que el rumbo que tomó la insurrección contra Somoza no era lo que él consideraba, y esto lo señalo a pesar de que Edén Pastora en sus últimos años de vida terminó apoyando muy decididamente la actual dictadura de Daniel Ortega. Este activismo que desarrolla Edén Pastora es muy, muy notable, y él organiza este grupo con varios miles de guerrilleros, y el problema no es solamente el que ingrese finalmente a la guerra, sino que utiliza territorio costarricense como base de operaciones. En el territorio norte, desde San Carlos hasta Sarapiquí, incluso, al norte vemos la zona de Upala, los Chiles, Sarapiquí hasta lo que es la zona de Tortuguero, que si nos vamos un poco más al norte, nos encontraremos con una ciudad pequeña nicaragüense que es San Juan del Norte. Esa fue la franja donde actuó en el lago de Nicaragua, donde actuó en Pastora con poco éxito. Aquí hay que señalar que Pastora tuvo mucha presencia, sus hombres se establecieron en el territorio, se refugiaban en el territorio costarricense, lo que hacía que el ejército sandinista entrara también a territorio costarricense a perseguirlos. Y entonces se dieran actos de violencia, se dieran balaceras. Le señalo una idea general, sin entrar a describir con detalle pues los eventos que ahí se dieron. En el artículo en cuestión hago alguna referencia de toda la intensidad de la violencia, pero lo cierto es que hubo violencia. Y cuando se analiza la guerra en Centroamérica en 1980, se hace mención de lo que pasó en Nicaragua y de lo que pasó en El Salvador, que fueron los dos escenarios más cruentos. En Guatemala también hubo guerrilla y hubo incluso genocidio contra pueblos indígenas. En Honduras la guerrilla fue reprimida con mucha eficiencia. Habría que analizar ya un caso particular ahí. Pero se prescinde del análisis de Costa Rica, como si en Costa Rica no hubiese pasado nada. Y si bien la violencia que se daba en Nicaragua o en los otros países centroamericanos no se expresó en nuestro país en esa intensidad, no podemos negar que sí hubo situaciones que es necesario conocer, y eso es lo que me interesa con este artículo que vengo a publicar. Analizar cómo este proceso que estoy explicando se manifestó en el país concretamente. Entonces vemos que hay violencia en el norte, que tiene que ver con luchas armadas entre sandinistas y antisandinistas. No todo lo que pasó finalmente se va a llegar a conocer, porque o no hubo testigos, o los testigos nunca declararon nada, no hay evidencia para el historiador para poder destacar todo el conjunto de actos de violencia que se dieron, pero sí hay fuentes suficientes para identificarlos. Hubo secuestros, hubo gente que murió porque posiblemente estaban sirviendo de apoyo a uno u otro actor, y en las guerras que son violentas, también esos apoyos logísticos son destruidos, es parte de la dinámica de una guerra. Pero no solamente en la zona norte encontramos actos de violencia, encontramos en el San José, en el área metropolitana, comenzando porque los sandinistas tenían pues una embajada y tenían sus agentes, y lo que hacían era ejercer una vigilancia sobre la guerrilla. Entonces había un seguimiento a la gente del ARDE. Edén Pastora tenía que tener custodios que eran muy visibles para la gente de la época. Él no se manejaba con un guardaespaldas, sino que había todo un equipo, porque las amenazas contra él eran reales. Igualmente contra el líder político, el ARDE, el señor Robelo,
había amenazas de violencia, y de hecho él sufrió un atentado contra su carro cuando él se trasladaba a su casa en un momento. Esto lo indico porque efectivamente las amenazas contra los altos dirigentes en este caso a ellos no les gustaba que se les denominara contras, porque consideraban que debían mantener independencia a los Estados Unidos, al contrario del FDN, que sí era un grupo estrechamente vinculado con el gobierno de los Estados Unidos y financiado por estos. De hecho, el escándalo de Irán-Contras está vinculado al financiamiento de esta organización. El Pastora resistió involucrarse con los Estados Unidos, someterse a las directrices de los Estados Unidos. Esos seguimientos de los cuales ellos eran objeto se evidenció entonces en algunos atentados, incluso no solamente este que se vengo a señalar, sino otros intentos que no fructificaron. Por ejemplo, en un parqueo en San José Centro explotó una bomba. Esa bomba iba a ser trasladada en principio a una oficina donde se están reuniendo los altos personeros del ARDE. Recuerdo, eso sucedió allá frente a las instalaciones de la Extra en Avenida Cuarta, ¿correcto? Por ahí, sí. Y no fue la única. Además, también, no sé si recuerda, cuando estalló una bomba debajo de un autobús cerca de la Embajada de los Estados Unidos, que entonces estaba en San José Centro, en un edificio que pertenece detrás de la Iglesia del Carmen, detrás de la Iglesia del Carmen. Exactamente, y aparentemente estalló ahí porque quienes la portaban tuvieron que precipitarse, tal vez los vieron y entonces tenían la necesidad de desprenderse la bomba y estalló donde no debía estallar. Estos son algunos ejemplos de cómo se manifestó esa violencia. Incluso los guerrilleros heridos en el sur eran internados en Costa Rica y atendidos originalmente en hospitales de la Caja, pero también en una suerte de hospitales de campaña que no sé quiénes los dirigían, pero que eran exclusivos para atender a estas personas. Ahí hay también una evidencia de cómo estos niveles de violencia abarcaban a Costa Rica de una forma indirecta. Pero lo que podría haber sido más grave era el interés que el gobierno de los Estados Unidos tenía por invadir Nicaragua y destruir el proceso sandinista, lo cual finalmente no hizo, pero el riesgo estuvo. Costa Rica hubiese sido parte del escenario de un conflicto de ese tipo, porque los Estados Unidos con mucha claridad lo habían planificado, incluso ejerciendo alguna forma de presión a nuestro país. Por entonces se hicieron presentes ingenieros militares norteamericanos, utilizando el pretexto de que venían a construir escuelas y construir caminos y apoyando con infraestructura, pero que en realidad eran avanzadillas para la logística que podía conllevar un ejercicio de esta naturaleza. Es decir, conocer el terreno con más detalle. No dudo que lo conocieran bien, hay evidencia de eso, que precisamente abordo en otro trabajo, pero había que profundizar en ese momento y tener alguna infraestructura básica, puentes, por ejemplo, centros de mando, y para eso eran las escuelas, que sirvieran en el caso de una eventual invasión. El sistema de comunicación desde Costa Rica fue muy eficiente también, las comunicaciones y las torres que se instalaron en Costa Rica para mantener la comunicación con los opositores al régimen de los Somoza, también fue muy eficiente. Don Hugo, ¿usted me permitiría ir un momentito a la cabina central? Tenemos que ir a la cabina central a un corte. Quiero decirles, estimados amigos y amigas, que hablamos con el doctor Hugo Vargas González, quien es docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, y este documento completito, que es una joya realmente, este documento del Anuario de Estudios Centroamericanos, donde aparece la seguridad nacional en tiempos de la Revolución, Costa Rica y la Guerra de la Contra, le puede ser enviado sin ningún costo. Desde luego nos interesa mucho que usted conozca parte de la historia. Solamente envíe la palabra documento al WhatsApp 8341
4142. Repito, envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142 y con muchísimo gusto este servidor y nuestro compañero Luisito se los vamos a estar enviando, porque es importante que usted tenga acceso a la historia. Nos decía, por ejemplo, por acá el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, excelente programa, los pueblos que olvidan su historia pierden la conciencia de sus destinos, y tiene mucha razón. Igualmente por acá Rita M. nos dice, qué belleza, me siento en una cátedra de historia. Realmente cuando uno está aprendiendo de la historia, recuerda errores que se han cometido en el pasado, y ojalá que esto no llegue a afectar a la Costa Rica, cuando hoy vemos algunos síntomas que son propios de otras latitudes y no de Costa Rica. Recuerden, entonces, ya lo saben, aquí están pidiendo el documento, siga pidiendo el documento, envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142, dice y que fue miembro de la IS, dicho sea de paso, el licenciado Marco Badilla Chavarría, a quien saludamos. Nos dice por acá, excelente hipnosis expuesta por el invitado. Además del concepto de seguridad nacional, se ha trascendido al concepto de seguridad regional e incluso hemisférica. Me pregunto si el actual gobierno tendrá plena conciencia de las amenazas vigentes de seguridad nacional en el país, y si en la práctica existirá alguna política con resultados positivos. Los felicito por el programa. Atentamente, licenciado Marco Badilla Chavarría. Ya lo saben, muchos están escribiendo. Qué belleza, cómo responde la radio de inmediato. Gracias, el programa demasiado bueno, envíenme el documento del 6941, documento del 5464, documento del 3549, documento del 1178, documento del 0425. Con muchísimo gusto les vamos a estar enviando el documento hasta Nueva York, hasta el buen amigo Mario Arias, que está allá en Nueva York en sintonía, tomándose un cafecito de Costa Rica. Ese documento también, saludos, nuestro buen amigo experto en temas de seguridad también, el licenciado Mario Arias, que nos escucha ya desde Nueva York. Vamos a la cabina central y retornamos. Recuerden, Somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Por favor, auxilio, que entreguen fichas para poder ordenar las noticias. Tengo la costumbre de seguir las noticias en periódicos escritos, por televisión, radio y ahora además las de internet, tanto nacionales como extranjeras. Antes me quedaba tiempo para leer algún libro, investigar y analizar temas mundiales o tecnológicos, pero ahora estoy obligado a filtrar a fondo, pero no sé ni qué ver o eliminar. Hoy, miércoles 25, por ejemplo, mientras preparo este comentario, tengo a la vista implicados en caso de la Caja Costarricense del Seguro Social ante medidas cautelares. Universidad de Costa Rica dice que este conflicto afectará a quienes se beneficiarían en tratamiento contra el cáncer. Ministerio Público descarta amenaza de bomba en Fiscalía. Sala Cuarta entrega sentencia sobre ley Jaguar y dice que es inconstitucional. Junta directiva de la Caja sesionó de forma privada sin los directivos detenidos. La SUPEM pide tomar medidas ante inviabilidad a mediano plazo del seguro de invalidez, vejez y muerte. La SUGEF asegura que el sistema financiero se muestra robusto. Costa Rica confirma fallecimientos por dengue por primera vez en más de 10 años. En fin, es asunto de locos. ¿Cómo voy a prestar atención a lo que sucede en Gaza o allá en Rusia con la incursión de Ucrania? Ni pensar que miren lo de la baja del IVA a los bloqueadores solares, o si contratan o no a Keylor Navas. Ya que hay tanta superintendencia, ¿podrán encargar a alguna que entregue fichas de prensa para ordenar las noticias? Ya ni puedo hablar, menos actuar.
Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. De regreso en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Son más de 18 años, en febrero cumplimos 19 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana que nunca nos hemos plegado para ninguno de los gobiernos de turno, que han pasado diferentes gobiernos de diferentes banderas y aquí sigue Horizontes. Por eso nosotros decimos siempre, ellos se van y nosotros quedamos con la compañía de ustedes, amigas y amigos. Gracias a todos por el apoyo, por entender que nosotros no nos matriculamos con ningún partido político que esté en el gobierno. Nosotros seguimos con Costa Rica en el corazón. Ojalá que usted también lo haga así. Desde luego que a la hora de votar cada uno de nosotros tendremos nuestras preferencias, pero no nos dejemos llevar por el fanatismo, por ideas un poco extrañas y de otras latitudes que no son las propias del ser costarricense. El costarricense es respetuoso, así en mayúscula, respetuoso. El costarricense es pacifista. El costarricense puede ser plantado y vehemente, pero siempre va a creer en el Estado de Derecho. El costarricense no ataca la institucionalidad costarricense. El costarricense fortalece mediante reformas la institucionalidad costarricense. Tengamos mucho cuidado, amigos. Recuerden entonces, sigan pidiendo, mande la palabra documento al WhatsApp 83414142 y con mucho gusto le estaremos enviando esta joya de documento que la Universidad de Costa Rica, don Hugo Vargas, doctor Hugo Vargas González y la Vicerrectoría de Investigación, la Facultad de Ciencias Sociales, le pueden hacer llegar a usted a través del programa Horizontes con muchísimo gusto. Mande la palabra documento al WhatsApp 83414142 y le estará llegando sin ningún costo. Nos interesa promover la cultura ciudadana y la información. Don Hugo, la palabra es suya, nos queda poco tiempo, adelante. Sí, bueno, pues ya para sintetizar e ir terminando, sabemos en lo que concluyó este proceso, donde finalmente los actores políticos tuvieron que negociar. Hubo de por medio un proyecto de paz, un proceso de paz, donde los presidentes centroamericanos estuvieron muy involucrados y que tenía relación tanto con el poco margen de maniobra que iba manteniendo el gobierno de Reagan para poder financiar a la contra, como el debilitamiento económico de la Unión Soviética. Es decir, habían diversos factores que finalmente favorecieron que la guerra, no solo en Nicaragua, sino que en Centroamérica, concluyera, aunque eso diera inicio a problemas no resueltos, o más bien como consecuencia de estos problemas no resueltos, diera inicio a las bases de lo que es hoy la fuerte criminalidad organizada. Las maras en El Salvador y en Honduras tienen relación con las consecuencias de esta guerra, como se sufrió en El Salvador, y todos los jóvenes migrantes que fueron a Estados Unidos o hijos de esos migrantes que en una condición de marginalidad no lograron educarse, sino criarse en la escuela de la violencia y fueron devueltos a El Salvador y generando lo que conocemos.
Para Costa Rica también fue un contexto relevante para los organismos de seguridad. Podemos señalar que en este momento, justo cuando el gobierno de Monge va a iniciar, se desarrolla un proceso de profesionalización de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Digo profesionalización porque implicó la formación, el adiestramiento, sobre todo con instructores de organismos israelíes. También se dio la creación del antecedente de la actual Unidad de Intervención Especial, que se llama por las fuerzas panameñas, aunque era común que desde la Guardia Civil costarricense fueran muchos. No sé si se nos está moviendo usted, don Hugo, que hay una interferencia por ahí, para escucharlo con claridad. Continúe. Vamos a ver, también históricamente desde la Guardia Civil se enviaban policías a entrenarse en Fort Bullitt, en Panamá. Recuerden que la zona del canal era una zona de control de los Estados Unidos, hoy ya no es así, pero por entonces se entrenaban en la famosa Escuela de las Américas gente procedente de toda América Latina. Costa Rica no fue la excepción, alguna gente incluso fue capacitada en los Estados Unidos, y entonces en los 80 también este proceso se intensificó. Recordemos, por ejemplo, la formación del Batallón Relámpago, que fue una forma de enfrentar la presencia de estas fuerzas irregulares en la zona norte, y habría que analizarlo con detalle si también un primer paso en el proceso de intervención norteamericana de una forma más directa contra Nicaragua. Ya creo que se nos vence el tiempo, solamente hacer un señalamiento y felicitarlo a usted, don Edgar, porque este diálogo es necesario, es importante hablar de estos temas, ¿verdad? Una cultura de inteligencia, una cultura de defensa, que está incluso señalada en nuestra Constitución Política, en la Ley General de Policía. Si no hay una doctrina de defensa y una doctrina de inteligencia, ¿cómo vamos a enfrentar estas amenazas de la seguridad nacional? Importantísimo. Quiero cerrar con un comentario que nos envía aquí el máster Sergio Aguilar Solano. Dice: buen día, don Edgar, y buenos días al expositor, excelente programa. Creo que el costarricense está olvidando su historia. Hay cosas muy buenas que nos hicieron muy diferentes y cosas que pudieran mejorar, pero la historia buena siempre será la guía futura de un país. La historia de Costa Rica nos dio resultados muy buenos, un país muy rico en preservar la paz, elegir libremente, un Estado de Derecho ejemplar y una división de poderes que sostiene nuestra democracia. Sin embargo, actualmente, a mi parecer, dice el licenciado Sergio Aguilar Solano, sin embargo, a mi parecer, actualmente, los gobernantes actuales quieren ignorar parte rica de nuestra historia. Claro que les conviene, amenazando con esto la seguridad nacional y poniendo en peligro el sistema en que se desarrollan nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias por este programa. Gracias a usted, máster Sergio Aguilar Solano, que siempre nos envía comentarios que vale la pena compartir. Recuerden, amigos, ¿quieren ustedes el documento? Repito, el documento está a disposición sin ningún costo, desde luego, por una cortesía del doctor Hugo Vargas González de la Universidad de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Sociales, la Vicerrectoría de Investigación, Seguridad Nacional en Tiempos de Revolución y Costa Rica. Envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142. Doctor Hugo Vargas González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, de verdad que sí, y quedamos a la orden suya. Muchas gracias, don Edgar. Nos vamos nosotros, amigos. Mañana a 7:20 de la mañana regresa a Horizontes. Recuerden, este programa lo pueden descargar en nuestras redes sociales, en el Facebook, Programa Radial Horizontes, canal de YouTube, Instagram y Spotify, Programa Radial Horizontes. Buenos días. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3 Póngala.